Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Muy bien, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Seguimos avanzando en nuestro contenido de curso. Vean que el último día de clases pues estábamos trabajando con el tema de aceleración angular. Hoy, 18 de julio, pues miraremos rotación con aceleración angular constante y su relación con la cinemática lineal. Creo que ese angular está mal colocado allí. Muy bien, recordarán que el último día de clases estábamos hablando sobre lo que era la aceleración. La describimos como la capacidad de un objeto a poder aumentar su rapidez o disminuirla, por supuesto. Caímos que la unidad de medida de la aceleración angular eran las revoluciones sobre segundo cuadrado. Hicimos algunos problemas que involucraban un poquito de cálculo diferencial, que involucraba cálculo integral, y utilizamos el tiempo para encontrar aquí un conjunto de 4 ecuaciones que me permitían a mí aplicar la idea de un movimiento circular con aceleración constante. Vean, esta palabra es importante, con aceleración constante. Desarrollamos entonces ese conjunto de 4 ecuaciones para poder resolver problemas que involucran una aceleración constante. Entonces, pues hoy, 18 de julio de 2022, trabajaremos entonces con movimiento acelerado, movimiento circular acelerado. Movimiento ahí está. Miren, pues, recuérdense que estábamos trabajando con aceleración constante. Entonces, tenemos que trabajar con aceleración constante. Cuando un objeto se mueve en un movimiento circular con aceleración constante, nosotros tenemos que tomar en cuenta pues, que la aceleración debe ser una constante. La velocidad angular final, la velocidad angular inicial, el desplazamiento angular y el tiempo complementan la información total de un movimiento circular uniformemente acelerado. Estos 5 elementos son los que nos permiten a nosotros poder determinar algún detalle de un movimiento circular acelerado. ¿A qué me refiero con eso? Que es posible que exista algún problema en el que me vayan a pedir alguno de esos elementos o algunos de estos elementos y conozcamos pues, únicamente algunos. Eso es importante, por favor. Entonces tenemos que tomar en cuenta de que tenemos que trabajar siempre con 5 datos. Aceleración angular, velocidad angular final, velocidad angular inicial, desplazamiento angular y tiempo. 5 datos. Tomen en cuenta eso, por favor. 5 datos. Si ustedes miran su mano, pues se van a dar cuenta que tenemos ahí 5 datos, haciendo entonces 5 dedos, haciendo eso que necesitamos 5 datos. Si no se recuerdan de cuántos son, pues miren su mano. En su mano ustedes van a encontrar que son 5 datos los que se necesitan. Muy bien, vamos a resolver entonces un problema que involucra un movimiento circular con aceleración constante. Nuestro ejemplo número 1. Y el problema dice así. La velocidad angular de un motor de automóvil aumenta de 1170 revoluciones por minuto a 2880 revoluciones sobre minuto en 12.6 segundos. Ahí me está diciendo que inicialmente el motor estaba girando a esta rapidez y aumentó su rapidez. Vean entonces que si aumentó su rapidez significa que hay una aceleración. Y lo hizo en 12.6 segundos. Inciso A del problema me dice halle la aceleración angular en revoluciones sobre minuto cuadrado. Inciso B. ¿Cuántas revoluciones completa el motor durante este tiempo? Muy bien. Tenemos entonces los datos y vean de que el problema me está dando la velocidad en revoluciones sobre minuto y me lo pide en revoluciones sobre minuto cuadrado. Eso significa que dadas las condiciones que me está poniendo, tenemos que trabajar todos los tiempos en minutos. Es decir, que necesito cambiar este dato de 12.6 segundos ahora a minutos. Iniciamos entonces con eso, 12.6 segundos.
pues recordemos que 60 segundos es equivalente a 1 minuto. Entonces aquí tendríamos 12.6. Vamos a ver la calculadora, no está, aquí estamos. 12.6 dividido 60. Ya me da un valor de tiempo en minutos de 0.21 minutos. Ahora, vamos entonces a recabar los datos que dijimos que tenemos cuando estamos analizando un problema de movimiento circular uniformemente acelerado. Aceleración, tiempo, desplazamiento angular, velocidad angular final y velocidad angular inicial. No necesita de un orden, ¿no? Ustedes pueden colocarlo pues como lo recuerden. Pero sí son 5 datos. En este caso, el problema me dice que el motor estaba girando a esta revolución al inicio. Es decir, que tengo yo la seguridad de que la velocidad angular al inicio es de 1170 revoluciones cada minuto. La rapidez angular final es de 2880 revoluciones sobre minuto. 2880 revoluciones cada minuto. Y el tiempo fue de 12.6 segundos o 0.21 minutos. 0.21 minutos. Por favor, entonces aquí un tip importante que necesitamos conocer para poder resolver los problemas que involucran el movimiento circular uniformemente acelerado. Se va a poder resolver un problema siempre que de estos 5 datos conozcamos 3. Siempre. Si conocemos 3 datos, entonces se pueden encontrar los otros 2, si es que los piden. Si solamente tenemos 2 o un dato, no va a ser posible resolver el problema. Si en algún problema, cuando nosotros lo estamos resolviendo, encontramos que solamente hay 2 datos, significa que debe haber uno escondido por ahí. Alguno que no es tan explícito, está ahí escondidito y tenemos que volver a leer el problema para poder encontrar cuál es ese dato faltante. En este caso, pues el problema me pide en el inciso A que halle la aceleración angular en revoluciones sobre minuto. Por lo tanto, yo tengo aquí la seguridad de que la aceleración angular es una incógnita. Y aparte el problema me dice cuántas revoluciones completa durante ese intervalo. También me pide entonces el desplazamiento angular. Muy bien. Para encontrar entonces lo que necesitamos, voy a utilizar una ecuación que involucre el tiempo, la velocidad angular final, la velocidad angular inicial y el dato que necesito del conjunto de 4 ecuaciones que desarrollamos en la última clase. Y si nos damos cuenta, noten que la primera ecuación, velocidad angular final, es igual a velocidad angular inicial, aceleración y tiempo, involucra los datos que conozco y el desconocido. Conozco las dos velocidades y conozco el tiempo, pero no conozco la velocidad angular. Entonces, esta ecuación es la que voy a utilizar. Esta ecuación me dice que la velocidad angular al final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Al despejar la aceleración angular, obtengo que la velocidad angular final menos la velocidad angular al inicio, dividido el tiempo, me permite hallar esta aceleración. Entonces, la aceleración sería el valor de la velocidad angular al final, que ya vimos que es de 2820. 2820 revoluciones sobre minuto. Menos la velocidad angular al inicio, que es de 1170 revoluciones cada minuto. Y esto lo dividiré entre el tiempo total. ¿Cuál es ese valor de tiempo? Pues es de 0.21 minutos, porque tenemos que homogenizar nuestras unidades de medida. 0.21 minutos. Dividimos entonces esto, me quedaría aquí, 2820, lo vamos a escribirlo así, 2820 menos 1170, todo esto dividido entre 0.21. Y aquí obtenemos entonces lo que estamos buscando. 7857.14 revoluciones sobre minuto cuadrado. ¿Qué me está indicando esta aceleración? Me está indicando que el motor aumenta su rapidez 7.857.14 revoluciones sobre minuto cada minuto que pasa. Y como pues aquí únicamente aumentamos 12.6 segundos, pues nos alcanzamos el aumento de 7.857.14 revoluciones, ¿verdad? Sobre el minuto. Aquí tenemos entonces un dato que el problema quería, revoluciones sobre minuto cuadrado en la aceleración. Luego me pregunta, ¿cuántas revoluciones completa el motor durante este intervalo? Bueno, como ahora necesito entonces el desplazamiento angular, necesito utilizar una ecuación que me permita a mí calcular el desplazamiento angular, que tenga el tiempo, la velocidad angular final, la velocidad angular inicial, y ahora pues que también conozca la aceleración, dado que ya conozco cuál es ese valor de aceleración. Si revisamos nuestro conjunto de ecuaciones, nos damos cuenta que tengo aquí el valor de la velocidad angular inicial, velocidad angular final, aceleración y desplazamiento angular.
Pues la podría utilizar porque sí ya conozco la aceleración angular. Pero hay una más simple. Esta ecuación me permite a mí determinar el desplazamiento angular conociendo el tiempo, la velocidad angular final y la velocidad angular inicial. Por lo tanto, voy a recurrir a esa ecuación. Al utilizarla o copiarla aquí, me queda que el desplazamiento angular simplemente es un medio del tiempo por la velocidad angular final más la velocidad angular al inicio. En este caso, entonces, este desplazamiento angular sería el valor de un medio multiplicado por el tiempo, que ya vimos que es 0.21 minutos, multiplicado por el valor de las velocidades angulares finales y velocidad angular inicial sumadas, que es de 2820 revoluciones sobre minuto, más el valor de 1170 revoluciones sobre minuto. Entonces, el desplazamiento angular, si ingresamos datos a nuestra calculadora, sería de 0.5 multiplicado por 0.21 y multiplicado por 2820 más 1170. Entonces, aquí me queda un valor de 418.95. Podríamos decir que aproximadamente, y las revoluciones, tenemos 419 revoluciones. En este intervalo de 0.21 segundos, pero minutos, el motor aproximadamente genera un giro total de 419 revoluciones. Así hemos entonces determinado pues, los datos que este problema me solicitaba. Noten entonces que el uso de estas ecuaciones, de estas 4 ecuaciones que desarrollamos en nuestra sesión anterior, me van a permitir ahorrarme los procedimientos de integración y de derivación. Mientras que cuando no tengamos aceleración constante, es indispensable que utilicemos la derivación y la integración para poder determinar los datos que un problema requiere. Entonces, quiero recalcar mucho, por favor, que estos datos se utilizan únicamente, esas fórmulas, si tenemos la seguridad de que la aceleración es constante. Quiero que noten, por favor, el parecido que tienen las ecuaciones que hemos utilizado con las ecuaciones que aprendieron ustedes en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el movimiento lineal, ustedes utilizaron que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Mientras que en movimiento circular, pues es velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración por tiempo. Cada una de estas ecuaciones que ustedes aprendieron en el movimiento uniformemente acelerado lineal tiene su correspondencia en el movimiento uniformemente acelerado ahora circular. Si aquí era desplazamiento lineal, aquí es desplazamiento angular. Si aquí es velocidad inicial, aquí es velocidad angular. Si aquí es velocidad final, entonces aquí es velocidad angular. Aquí es aceleración, pues entonces aquí es aceleración angular. Tenemos entonces la correspondencia, son exactamente las mismas ecuaciones. Al principio del curso aprendimos que el desplazamiento lineal se relaciona con el desplazamiento angular utilizando la ecuación del arco. Noten por favor que si derivamos ambos lados respecto al tiempo, es decir, derivo el espacio respecto al tiempo, obtengo la velocidad. Ahora sabemos que si derivamos respecto al tiempo el desplazamiento angular, pues obtengo la velocidad angular. Si nuevamente aquí derivo con respecto al tiempo la velocidad, pues obtengo la aceleración lineal. Y por supuesto, si derivo respecto al tiempo la velocidad angular, obtengo la aceleración angular. Entonces, estas ecuaciones, vean, de movimiento lineal, se relacionan con el movimiento circular con este conjunto de 3 ecuaciones. Podemos entonces ya estudiar objetos que estén moviéndose de forma circular, pero a su vez también tengan algún tipo de movimiento lineal. Esta es la ventaja de estas ecuaciones. Sigamos entonces con un ejemplo más. El problema dice así. Cierta rueda gira 90 revoluciones en 15 segundos, siendo su velocidad angular al final del periodo de 10 revoluciones sobre el segundo. Vean qué datos me está dando aquí.
Una rueda gira 90 revoluciones más. Eso es el desplazamiento angular, porque es la totalidad de giros que dio. En 15 segundos, pues me está dando el tiempo que tardó en realizar estas 90 revoluciones, siendo su velocidad angular al final del periodo de 10 revoluciones sobre segundo. Es decir, el problema ya me está proporcionando cuál es el valor de la velocidad angular final. Inciso A. ¿Cuál era la velocidad angular de la rueda al principio del intervalo de 15 segundos? Suponiendo una aceleración angular constante. Y quiero que noten, por favor, este detalle importante. Suponiendo una aceleración angular constante. Es decir, el problema ya me dice que puedo simplificar los procedimientos usando las 4 ecuaciones que hemos analizado antes. Por lo tanto, pues vamos a iniciar primero recabando información. Cierta rueda gira 90 revoluciones. Entonces, el desplazamiento angular ya sabemos que es de 90 revoluciones. El tiempo que tarda en hacer esto es de 15 segundos. La velocidad angular final de este periodo es de 10 revoluciones sobre segundo. ¿Cuál era la velocidad angular de la rueda al principio de ese intervalo? O sea, ¿cuál es la velocidad angular al inicio de este intervalo? Y noten, por favor, de los 5 datos que debo recabar, pues simplemente aquí me hace falta la aceleración, lo cual el problema no me pide. No me dice calcule el valor de la aceleración. Simplemente, pues me está pidiendo el valor de la velocidad angular al inicio. Por lo tanto, para calcular el valor de la velocidad angular al inicio, yo necesito utilizar una ecuación que involucre los 3 datos que conozco y también el dato que el problema me está solicitando. Es decir, necesito una ecuación que involucre desplazamiento angular, que involucre tiempo, que involucre velocidad angular final y que involucre velocidad angular al inicio. Para poder encontrar una ecuación, pues simplemente vamos y las miramos. Ya la tenemos acá arriba, ¿no? Necesito una ecuación que involucre las dos velocidades, el tiempo y el desplazamiento angular. Si miramos la primera, no la puedo utilizar porque involucra aceleración. No. Si miramos la segunda, pues tampoco tiene involucrada la aceleración. Si miramos esta, pues también involucra la aceleración. Sin embargo, la última, que fue la que utilizamos en nuestro ejercicio anterior, pues involucra exactamente los datos que necesito. Desplazamiento angular, tiempo, velocidad angular final y velocidad angular al inicio. Entonces voy a utilizar esa ecuación. La ecuación afirma que el desplazamiento angular, desplazamiento angular, es igual a 1/2 del tiempo multiplicado por la velocidad angular al inicio más la velocidad angular al final. Aquí tenemos este elemento. Lo que quiero calcular es la velocidad angular al inicio. Entonces vamos a despejar esta ecuación. Me queda 2 veces el desplazamiento angular dividido el tiempo. Es igual a la velocidad angular al inicio más la velocidad angular al final. Para este caso, entonces, la velocidad angular al inicio es lo que necesito. Al despejarla, podrán darse cuenta que me queda 2 veces el desplazamiento angular dividido el tiempo menos la velocidad angular al final. Ahí tenemos entonces la expresión que me va a permitir calcular el valor de la velocidad angular. Esto pongo acá y voy a reemplazar datos. Entonces la velocidad angular al inicio sería 2 veces el desplazamiento angular, que es de 90 revoluciones. Noten que como todo está en revoluciones, pues lo voy a trabajar con estos datos. Dividido el tiempo. El tiempo fue de 15 segundos. Menos el valor de la velocidad angular al final, que es de 10 revoluciones sobre segundo. 10 revoluciones sobre segundo. Por favor, pues 2 por 90 dividido 15, miramos cuánto es esto. 2 por 90 dividido 15, me va a quedar 12. Por lo tanto, la velocidad angular al inicio es de 12, noten, revoluciones y segundo. Entonces, la unidad de medida aquí es revolución sobre segundo. Menos 10 revoluciones sobre segundo. 12 menos 10, pues me da 2. ¿2 qué? Pues 2 revoluciones sobre segundo. Aquí tengo el valor entonces de la velocidad angular al inicio, que es lo que el problema me está pidiendo. ¿Cuál era la velocidad angular de la rueda al principio del intervalo de 15 segundos? Eso es lo que me pedí. Ahora, el inciso B me dice, ¿cuánto tiempo transcurrió entre el tiempo en el que la rueda estaba en reposo y el comienzo del intervalo de 15 segundos? Noten, por favor, imagínense esto. Supónganse que la rueda estaba en reposo en este instante, en el tiempo igual a 0. Cuando el tiempo es 15 segundos, no es cierto. Otra vez. La idea es esta. Aquí el tiempo es igual a 0. Y la velocidad angular de la rueda, pues es igual a 0. Aquí el tiempo, pues respecto a ese no lo conozco, pero sé que la velocidad angular al inicio, pues ya lo calculamos, es de 2 revoluciones sobre segundo.
Y en este intervalo de tiempo, pues que tampoco prácticamente lo conozco, sé que la velocidad angular final pues ya es de 10 revoluciones sobre segundo. Pero tengo la seguridad de que este intervalo de tiempo dura 15 segundos. La pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo pasó para que la rueda alcanzara su velocidad de 2 revoluciones sobre segundo partiendo del reposo? Eso es prácticamente lo que el problema me está diciendo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el tiempo en el que la rueda estaba en reposo, es decir, desde ese instante, hasta el comienzo del intervalo de 15 segundos? Es decir, hasta que alcanzó su rapidez de 12 revoluciones sobre segundo. ¿Cuánto tiempo pasó allí? Bueno, para calcularlo, pues voy a volver a utilizar ahora datos de movimiento circular uniformemente acelerado. Pero ahora para resolver este inciso B. Nuevamente, pues la aceleración angular, tiempo, desplazamiento angular, velocidad angular a la final, velocidad angular al inicio. La velocidad angular no la conozco, el tiempo no lo conozco, el desplazamiento angular no lo conozco, la velocidad angular final sí que lo conozco porque sé que es de 2 revoluciones sobre segundo. Y la velocidad inicial pues es 0. ¿Por qué 0? Porque el problema me está diciendo que queremos calcular el tiempo que transcurrió desde que estaba en reposo hasta que alcanzó ese intervalo que nosotros estábamos trabajando anteriormente. Y aquí quiero que noten que está pasando algo que yo les había mencionado. No podemos resolver el problema si nosotros tenemos 2 datos de este conjunto de 5 datos a utilizar. ¿Qué debo hacer entonces? Pues inevitablemente debo conocer ese tercero, de alguna forma. Si se supone que la aceleración angular es constante, es decir, es la misma en este intervalo de tiempo y debe ser la misma también en este intervalo de tiempo. Lo que supone entonces que yo puedo calcular aquí el valor de la aceleración y utilizarla para el inciso B. Calculemos entonces aquí la aceleración angular. La aceleración angular, pues la puedo calcular, ¿bien? Dado de que ya conozco la velocidad angular inicial, la velocidad final y el tiempo, pues puedo utilizar una fórmula bastante sencilla que me dice que la aceleración es igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular al inicio dividido el tiempo. Esta ecuación es la primera que tenemos en esta tablita, solo que despejada, por supuesto, para la aceleración angular. Si utilizo esta ecuación, me queda que la aceleración sería la velocidad angular final, que sabemos que es de 10. ¿10 qué? Pues 10 revoluciones sobre segundo. Menos la velocidad angular al inicio, 2 revoluciones sobre segundo. Dividido el tiempo, 15 segundos. ¿De dónde me saqué esos datos? Pues de acá. La velocidad angular final es de 10 revoluciones, la velocidad inicial es de 2 revoluciones y el tiempo es de 15 segundos. Si ingreso esos datos a la calculadora, pues veamos cuánto va a dar. Me quedaría aquí 10 menos 2 y esto dividido entre 15. Me da el resultado de 0.53 o, para una manera exacta, pues me da 8 quinceavos de revolución sobre segundo cuadrado. Aquí tengo entonces el valor de la aceleración. No me lo pedía el problema, pero sí que lo necesito. Entonces ya puedo escribirlo aquí como un dato que conozco. 8 quinceavos de revolución sobre segundo cuadrado. Ahí tenemos ahora sí, vean, 3 datos de lo desconocido. El problema aquí era el tiempo, ¿verdad? El problema necesita ese tiempo. Entonces, para calcular el tiempo nuevamente, necesito una ecuación que involucre la aceleración angular, la velocidad angular final y la velocidad angular inicial y, por supuesto, el dato que necesito, que es el tiempo. Puedo utilizar nuevamente la fórmula número 1, la ecuación número 1 que tenemos aquí, que sigue siendo esta, pero ahora despejada para el tiempo. Dado de que la ecuación me dice que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular al inicio más la aceleración angular por el tiempo, entonces el tiempo queda resuelto como velocidad angular final menos velocidad angular al inicio dividido la aceleración angular. Por lo tanto, el tiempo aquí estaría dado por la velocidad angular final, vean, que ya sé que es de 2 revoluciones sobre segundo, menos la velocidad angular inicial, que es de 0 revoluciones sobre segundo, dividido el valor de la aceleración angular, que es de 8 quinceavos de revolución sobre segundo cuadrado. Si simplifico esto, pues aquí me quedaría entonces, veamos, 2 dividido esto y me da como resultado 15 cuartos o aproximadamente 3.75. 3.75, ¿qué? Pues segundos. Eso significa que el tiempo que tardó el motor o la rueda en alcanzar una rapidez de 2 revoluciones sobre segundo es de 3.75 segundos. ¿Estamos? Luego pasaron los 15 segundos en los que aumentó su rapidez hasta 10 revoluciones sobre segundo. Y con esto hemos resuelto el problema, el segundo ejemplo que tenía planteado para ustedes el día de hoy. Sigo. Vamos a resolver
este problema. Entonces, vamos a escribir que es el ejemplo 3. A ver, el problema dice así. Un automóvil que viaja a 97 kilómetros por hora tiene ruedas de 76 centímetros. ¿Vean? Tiene ruedas de 76 centímetros. Me están dando el diámetro, sí, de las ruedas en centímetros. Inciso A. Halle la velocidad angular de las ruedas con respecto al eje. Halle la velocidad angular de las ruedas con respecto al eje. La velocidad angular. El inciso B me dice, el automóvil es llevado a un alto uniformemente a las 30 vueltas de las ruedas. Calcule la aceleración angular. Inciso C. ¿Qué distancia recorre el automóvil durante este periodo de frenado? Muy bien. Vean entonces, el problema me está diciendo que tenemos un vehículo y todos sabemos, todos hemos visto que los vehículos tienen la característica más o menos, algo así. Que tienen aquí sus ruedas, ¿no? Muy bien. Este vehículo se está moviendo, según lo que el problema indica, a 97 kilómetros por hora. Entonces, pues yo puedo indicar aquí que este vehículo se mueve a una rapidez de 97 kilómetros por hora. En una dirección que yo escogí, ¿verdad? 97 kilómetros por hora. Las ruedas tienen 76 centímetros de diámetro. Eso significa que la distancia que hay de este punto a este punto es de 76 centímetros. ¿Sí? 76 centímetros. Por lo tanto, si tenemos aquí los 76 centímetros de diámetro, yo tengo la seguridad de que puedo conocer cuál es el valor del radio. El radio sería la mitad de esos 76 centímetros. 76 dividido 2 me queda como resultado 38. 38 centímetros. Si tenemos entonces los 38 centímetros de radio, ¿cómo puedo calcular el valor de la velocidad angular que el problema quiere? Ahí en la velocidad angular de las ruedas respecto al eje. Bueno, noten por favor que el vehículo se está moviendo a 97 kilómetros por hora. Y eso significa entonces que las ruedas del vehículo pues también se están moviendo a esa rapidez, inevitablemente, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros analizamos nuestro resultado, aquí vean, aquí tenemos una relación entre el movimiento lineal y el movimiento angular. Por lo tanto, me dice que la velocidad es igual al radio multiplicado por la velocidad angular. Esto me va a permitir aquí obtener que la velocidad angular es igual a la velocidad dividido el radio. La velocidad es de 97 kilómetros por hora, pero vamos a utilizar una unidad de medida que sea acorde a lo que estamos trabajando. Metros por segundo, por ejemplo. Entonces, en este caso, pues la velocidad, que es de 97 kilómetros por hora, la vamos a convertir aquí por 1 kilómetro. Es equivalente a 1000 metros por una hora, 3600 segundos. Veamos cuánto es esto. 97 por 1000 dividido 3600. Esto me da un valor de 26.94 aproximadamente. 26.94 metros sobre segundo. Ahora sí, voy a utilizar entonces este dato de 26.94. 26.94 metros sobre segundo, dividido el valor de radio, que es de 0.38 metros. 0.38 metros.
Entonces aquí con esto calculo el valor de la velocidad angular, 26.94 dividido entre 0.38. Y tenemos que nuestra velocidad angular es de 70.9 más o menos, vean, aproximadamente 70.9 radianes sobre segundo. ¿Por qué radianes? Deben recordar algo importante. La relación o la división entre dos unidades de longitud, dijimos que siempre me va a generar estos valores de radian. Ahí tenemos entonces el valor de la velocidad angular. Prácticamente resuelto el inciso A de este problema. El inciso B me dice, el automóvil es llevado a un alto uniformemente a las 30 vueltas de las ruedas. Vean, el automóvil es llevado a un alto uniformemente a las 30 vueltas de las ruedas. Es decir, que después de que las ruedas dieron 30 vueltas, el vehículo se detuvo. Calcule la aceleración angular. Bueno, pues entonces, iniciemos aquí con nuestro inciso B, en el que tengo la seguridad que la velocidad angular al inicio de las ruedas es de 70.9 radianes sobre segundo. La velocidad angular final va a ser 0 debido a que el auto va a detenerse. La aceleración es lo que el problema me pide. Y conozco que el desplazamiento angular es de 30 vueltas. 30 vueltas. ¿Sí? Por lo tanto, puedo determinar aquí el valor de la aceleración angular. Vean que el tiempo, el problema no me lo pide. ¿Sí? Por lo tanto, pues no lo voy a calcular de momento. Más adelante voy a ver si es que lo necesito. Voy a calcularlo. Vamos a usar una fórmula entonces que involucre las velocidades angulares, la aceleración angular y el desplazamiento angular. Que no involucre al tiempo prácticamente, porque no lo necesito. Y la única fórmula que no involucra al tiempo es esta última, esta cuarta ecuación. Ah, no, no es cierto, aquí es el tiempo. ¿Verdad? Todas se involucran al tiempo, si nos damos cuenta entonces. Eso significa que inevitablemente voy a tener que calcular el tiempo, ¿sí? Para poder calcular el valor de la aceleración angular. Entonces, calculemos inicialmente el tiempo. Vamos a ver, voy a calcular inicialmente el tiempo con el dato de velocidad angular inicial, velocidad angular final y desplazamiento angular. ¿Sí? Podemos utilizar entonces, sí, esta última ecuación para el cálculo de la... Solo que tengo aquí... Sí, ya decía yo. Tomemos en cuenta, por favor, que este dato está mal, miren. Aquí debería ser esto desplazamiento angular. Quiero verificar, al parecer copié yo mal la fórmula. Verificamos, sí, correcto, miren. 2 veces desplazamiento angular por aceleración angular. Sí, por alguna razón yo coloqué aquí el tiempo, ¿no? Me disculpo por ese inconveniente al momento de realizar esta tableta. Entonces, ahora sí, una ecuación que no involucra el tiempo es esta de aquí. Afortunadamente, notamos el error. Entonces, aquí me quedaría ahora sí que la velocidad angular final al cuadrado es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por el desplazamiento angular. Sin embargo, tengo que notar que el desplazamiento angular está en una unidad que no corresponde al de la velocidad angular, que está en radianes. Por lo tanto, vamos a hacer aquí de una vez nuestra conversión. Entonces, aquí me quedaría por una vuelta. Es equivalente a 2pi en radianes. Multipliquemos esto y aquí me quedaría 30 por 2pi. Ahí estamos, 30 por 2pi. Dividido 1. Y esto me queda, pues, 60 pi, ¿no? 60 pi radianes. Ahora sí, entonces, lo que quiero calcular es el valor de la aceleración angular. Entonces, si despejo aquí, se darán cuenta ustedes que me quedaría velocidad angular final menos velocidad angular inicial dividido 2 veces el desplazamiento angular. Aquí me quedaría entonces velocidad angular, solo que al cuadrado, perdonen, velocidad angular final. Si se supone que se va a detener, pues la velocidad angular inicial final pues, es 0. Menos el valor de la velocidad angular al inicio, que es de 70.9 radianes sobre segundo. 70.9 radianes sobre segundo, esto al cuadrado, y dividido el valor de 2 veces el desplazamiento angular, que ya vimos que es de 60 pi radianes. Entonces esto me quedaría menos 70.9 al cuadrado
70.9 al cuadrado dividido 2 por 60pi. Y me da como resultado, tenemos aquí decimal, vean, me da negativo. Menos 13.33 radianes sobre segundo cuadrado. ¿Cuál es la razón de que la aceleración sea negativa? Pues la aceleración es negativa porque la velocidad va disminuyendo. Cada segundo que pase, pues nuestra velocidad disminuye 13.33 radianes sobre segundo. Esto es porque el problema pues me dice que está es llevado a un alto, es decir, se detiene. Por lo tanto, debe disminuir su rapidez. El inciso C me dice qué distancia recorre el automóvil durante este periodo de frenado. Para poder determinar este valor, inciso C, vamos a recurrir a otra ecuación en el que está relacionado el desplazamiento lineal con el desplazamiento angular y el radio del objeto que está en movimiento circular. Para esto, entonces, pues simplemente usamos la ecuación que dice que el desplazamiento lineal es igual al radio por el desplazamiento angular. Como el problema, vean, me dice qué distancia recorre el automóvil durante este periodo de frenado, prácticamente lo que me está pidiendo es el desplazamiento lineal. Por lo tanto, aquí me quedaría que el desplazamiento lineal, delta S, sería el radio, ya vimos que es de 0.38 metros o 38 centímetros, multiplicado por el desplazamiento angular, que son las 30 vueltas o equivalente a 60pi radianes. Con eso entonces tengo el desplazamiento lineal. Veamos, aquí me quedaría 0.38 multiplicado por 60pi. Este dato me da de 71.63 aproximadamente metros. Por lo tanto, tengo la seguridad de que la distancia lineal que recorre el automóvil cuando sus ruedas han girado 60 vueltas es de 71.63 metros. Así hemos resuelto entonces este problema. Vamos entonces ahora con nuestro último ejemplo. Y el problema más o menos dice así. Ahí está. El problema, estos últimos problemas los obtuve del libro de Resnick. Libros que ustedes pueden encontrar en el Moodle para poder descargarlos y así empezar también a estudiar. Por favor, no lo dejen a tiempo porque después se les puede acumular mucho el contenido y pues ya estudiar muchos elementos, mucho contenido, pues a veces pues un poquito, ¿verdad? Siempre va a costar estudiar un montón de teorías, un montón de problemas en poco tiempo. Entonces yo les aconsejo que puedan estudiar o empezar a estudiar, empezar a resolver problemas que van a encontrar en el libro relacionados con los temas que vayamos viendo en clase. A ver, pues el problema dice así. Un disco de fonógrafo. Un fonógrafo era más o menos algo así. Más o menos, porque no era esto idéntico. Que tenía la característica de que tenía aquí un gran cono. Así más o menos. No funcionó. Por el cual salía el sonido. Más o menos. Está colocado sobre una tornamesa. La tornamesa es esto que gira. Girando a razón de 33, un tercio de revoluciones sobre minuto. Es decir, cuando se colocaban los discos, está girando 33, un tercio de revolución sobre minuto. Inciso A. ¿Cuál es la velocidad angular en radianes sobre segundo? ¿Cuál es la velocidad angular en radianes sobre segundo? ¿Cuál es la velocidad lineal de un punto en el disco situado donde está la aguja? Inciso B. Al comenzar y al terminar, inciso C, el disco. En estas posiciones, las distancias desde la aguja al eje de la tornamesa son 5.90 y, no me salió el otro dato, pero en el libro pues pueden verificarlo que es de 2.90 pulgadas y 2.90 pulgadas. Y por último, el problema en un inciso D, que tampoco sale aquí porque no copié bien la imagen, me dice halle la aceleración en cada una
de estas posiciones. Ahí está. Perdonen por no haber copiado esto. Bueno, vamos a iniciar entonces. Este problema está sencillo. El problema me dice en el inciso A que calcule la velocidad angular en radianes sobre segundo. Bueno, tengo una velocidad en 33, un tercio de revolución sobre minuto. Una unidad de medida muy extraña, ¿no? No, perdón, una magnitud más bien. 33, un tercio, imagínense, ¿no? Bueno, si convertimos esto a fracción impropia, pues esto es 100 tercios, ¿verdad? ¿Se recuerdan eso de convertir fracciones propias a impropias? 100 tercios de revolución sobre minuto. Lo convertimos a radianes sobre segundo. Primero, pues una revolución es 2pi en radianes y un minuto es equivalente a 60 segundos. Nos convirtamos entonces, aquí me quedaría 100 tercios multiplicado por 2pi multiplicado por 1 sobre 60. Esto me da como resultado 3.49. 3.49 radianes sobre segundo. Ahí tenemos entonces el valor que el problema pedía. Ya con eso pues terminamos el inciso A, así bien rapidito. En el inciso B me dice, ¿cuál es la velocidad lineal de un punto en el disco situado donde está la aguja? Al comenzar y al terminar. Bueno, ¿quién es la velocidad lineal? Pues para eso usamos entonces una ecuación que relacione las velocidades angulares y velocidades lineales. Ya vimos que la velocidad lineal es igual al radio multiplicado por la velocidad angular. Por lo tanto, en este caso, la velocidad, ¿sí?, al comenzar sería el radio. ¿Y cuánto es el radio al comenzar? Pues es de 5.90 pulgadas. Entonces aquí me quedaría 5.90 pulgadas multiplicado por el valor de la velocidad angular, que es de 3.49 radianes sobre segundo. 3.49 radianes sobre segundo. Por favor, recuerde que cuando multiplicamos una unidad de longitud por una unidad de radian, el resultado siempre va a ser únicamente la unidad de longitud. En este caso, pues aquí me quedaría 5.90 multiplicado por 3.49 y me da como resultado pues 20.6 aproximadamente, ¿no? Vamos a poner aquí que aproximadamente 20.6 pulgadas sobre segundo. A esa velocidad se está moviendo el disco en ese punto. Mientras que el inciso C me dice al terminar. Por lo tanto, la velocidad sería aquí radio por velocidad angular, lo que sería el radio, que ahora es de 2.90, sí, 2.90 pulgadas, multiplicado por el valor de la velocidad angular, 3.49 radianes sobre segundo. Entonces aquí me quedaría 2.90 por 3.49. Tengo como resultado 10.12. 10.12 pulgadas sobre segundo. Quiero que noten este dato importante, por favor, que la velocidad lineal no es constante, a pesar de que seguimos utilizando la misma rapidez angular. La misma rapidez angular no está generando la misma velocidad lineal. No genera la misma velocidad lineal. ¿Por qué depende del radio? A mayor distancia que nos encontremos de un objeto en movimiento circular, pues mayor va a ser nuestra velocidad lineal. Mientras más cercano estemos al punto de giro, al eje de giro, pues menor va a ser la velocidad lineal. Por último, el inciso D me dice, halle la aceleración en cada una de estas posiciones. La aceleración. ¿Y cómo calculamos la aceleración? Si hago usted, me van a decir ustedes, pues usted dijo que la velocidad era constante. Si la velocidad es constante, la velocidad angular es constante, entonces no hay aceleración. Sí, pero cuando ustedes estaban trabajando física básica, aprendieron que en un movimiento circular siempre aparece un tipo de aceleración. A esa aceleración se le conoce como aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, recordarán que se calcula como el cuadrado de la velocidad dividido el radio, o se puede calcular como el cuadrado de la velocidad angular multiplicado por el radio. ¿Sí? Vean entonces que la aceleración centrípeta es únicamente la velocidad angular al cuadrado por el radio y varía también dependiendo del radio que tengamos. Por lo tanto, la aceleración centrípeta en la primera posición sería la velocidad angular al cuadrado. La velocidad angular pues es de 3.49 radianes sobre segundo hasta el cuadrado multiplicado por el radio, que es de 5.90 pulgadas. Mientras que la otra aceleración centrípeta sería de 3.49 radianes sobre segundo hasta el cuadrado multiplicado por 2.90 pulgadas.
Si no recuerdan estas ecuaciones, pues pueden verificar el formulario. Recuérdense que el formulario también está disponible para descargar en el Moodle. Recuérdense, vamos a ver, por aquí en el movimiento circular, vean, tengo de que la aceleración centrípeta se calcula como el cuadrado de la velocidad tangencial dividido el radio o el cuadrado de la velocidad angular multiplicado por el radio. Ecuaciones que trabajaron cuando vieron el movimiento circular en física básica. Entonces, al multiplicar esas ecuaciones, aquí me quedaría 3.49 al cuadrado, multiplicado aquí por 5.90. Esto, no, 5.90, no 91. Esto me da como resultado 71.9 más o menos pulgadas sobre segundo cuadrado. Mientras que si lo multiplico por 2.90, esto por extraña razón escribí. Vamos a ver otra vez. Ahí está, 2.90. La aceleración es de 0. Si lo hice bien, ¿no? Ah, no. No. Ahora sí. 35.3 pulgadas sobre segundo cuadrado. Un objeto entonces en movimiento circular, si no es uniformemente acelerado, sí que puede tener una aceleración, pero no sería una aceleración angular, sino sería una aceleración centrípeta. Así hemos resuelto entonces este problema. Con esto también hemos finalizado el tema de la clase del día de hoy. Espero que pasen una buena tarde y que se cuiden mucho. Audio Jungle.